Bien, vamos a ver cómo crear las esferas. Lo primero de todo, vamos a crear un documento, un DIN A4, lo voy a crear horizontal. Y aquí en este nuevo documento voy a colocar la esfera y voy a darle archivo, colocar y localizo la esfera. O bien, si la tengo ya seleccionada, la puedo arrastrar y colocar. Recordad que las guías inteligentes me van a ayudar a colocarlas en el centro de la página, si quiero colocarlo en el centro de la página. Y vamos a convertirlo en plantilla, esta capa, para que no nos moleste después a la hora de trabajar. Recordad dar el nombre, si es plantilla, pues plantilla. Y ahora creamos una nueva capa de dibujo en el que pues la vamos a llamar esfera. Esfera con el nombre correspondiente, en este caso la esfera 4, la que sea. Vamos a comenzar a trazar las líneas que necesitamos. Vamos a comenzar con la diagonal porque esto nos va a permitir desarrollar el resto de líneas que necesitamos. Podemos comenzar, por ejemplo, perfectamente por una de las diagonales. Daos cuenta que si empiezo a crear una diagonal no me coincide con ninguna de las líneas, entonces lo que vamos a hacer es crear las centrales y la vamos a crear más larga para que nos llegue a las esquinas. Vale. Si no se nos coloca el centro, justo en el centro lo que podemos hacer es seleccionar y el centro de la línea pues colocarlo donde está el centro de la esfera del reloj. Una vez que lo tenemos que pensar en cuántas divisiones. Si tenemos 60 divisiones, 60 minutos, pues tendremos que hacer el cálculo de los 360 grados, lo dividiremos por los minutos que tenemos y nos dan 6 grados. Vale. Pues cogemos la herramienta rotar y aquí lo que haremos es con Alt, clicamos en el centro y le decimos que nos rote 6 grados y copiamos. Lo que haremos a partir de aquí es duplicar. Control o comando en Mac D y crearemos el resto de líneas que necesitamos. Muy bien, una vez que lo tenemos hecho, una de las cosas que tengo que hacer es ajustar, ahora ya de principio voy a ajustar el grosor. Voy a hacer control o comando A en Mac, control A o comando A en Mac y le voy a dar el grosor de los minutos y luego haré el de las horas, lo haré un poquitín más grueso. Por ahora esto para hacer antes del recorte, previo al recorte. Una vez que tengo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a coger un cuadrado y voy a hacerlo en otra capa para ir dividiendo, para hacerlo más práctico. Esto aquí voy a poner, la voy a llamar recortes, porque es la parte que voy a utilizar para recortar. Y en este caso, pues voy a hacer un cuadrado. Selecciono la capa para que se guarde todo en esta capa y voy a hacer un cuadrado con el tamaño que necesito. Vale, fijaos que aquí no cojo todas las horas, este cuadrado tiene que ser más grande. Si necesito verlo mejor, pues desconecto las líneas de esfera y lo hago tan grande como necesite. Vale, en realidad va a ser un rectángulo, lo he puesto en la parte exterior. Vale, lo intento centrar al máximo. Si veo que quiero ajustar manualmente, me voy a propiedades y aquí en el ancho puedo ir reduciéndolo y colocándolo tal y como lo necesito. Si necesito
más ancho y veo aquí que es un 48 por 48 la medida que me va a dar. Perfecto. Vale. Aquí 48 por 48. Veo que están 48 por 48. Vale. Y lo coloco. Vale. Bien, ahora tengo la figura exterior. Lo que tengo que hacer es redondear las esquinas. Para redondear las esquinas, si vemos en las figuras, tenemos este circulito que nos permite redondear. Teniendo todo seleccionado, podemos coger una de las esquinas y redondearlo. Creamos el redondeado aproximado. Una vez que tenemos este redondeado, lo que voy a hacer es un desplazamiento hacia el interior, trazado, desplazamiento, y hacemos un desplazamiento hacia el interior. Voy a poner -2, hago un previsualizar para ver si es lo que necesito. Muy bien, quizás con un poquitito menos, con 1,5, le voy a previsualizar. Vale, perfecto. Aquí ya lo tenemos, le doy a OK. Y ahora vamos a hacer otro desplazamiento para las horas. Entonces me voy a objeto, trazado, desplazamiento, y hago un desplazamiento para las horas. En este caso vamos a hacer un desplazamiento de -4, vamos a ver cómo va. Vale, un poco más, -5, un poquitito más, -5,5. Vale, aquí ya lo tenemos, le doy a OK. Ya tengo las herramientas para recortar estas líneas. Volvemos a la capa de esfera 4 y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a seleccionar las horas y las vamos a hacer más gruesas. Si os fijáis en la imagen, las horas tienen un grosor mayor, excepto en las 12, las 3, las 6 y las 9, que tienen, vamos a ponerle un grosor mayor, pero va a ser más pequeñito, se va a recortar con la de los minutos. Entonces vamos a seleccionar estas líneas, cogemos la herramienta selección negra y con mayúscula seleccionamos las líneas que son un poquitín más gruesas. Las 5 y ya las demás están seleccionadas. Vale, le damos un poquitín más de grosor. Vamos a ponerlas en 4, quizás con 3 ya es suficiente. Bien, yo creo que con 3 ya es suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros recortásemos estas líneas, lo voy a hacer, pero si recortásemos estas líneas tal cual están ahora, me va a quedar un corte recto. No es lo que quiero, porque lo que necesito aquí, voy a quitar las líneas, es que el recorte sea redondo también. Entonces, si yo hiciera esto directamente, selecciono todos los elementos de capa. Para seleccionar los elementos de capa, clico aquí en el círculo, el circulito, y se seleccionan todos los elementos pertenecientes a esa capa. Si yo ahora cojo, voy a mostrar los recortes, si yo ahora cojo el recorte, las herramientas de recorte, y recortase, vamos a hacerlo, he seleccionado las líneas de minutos y horas y selecciono este recorte de aquí. Si yo recortase aquí, me voy a ir al buscatrazos y vamos a coger la herramienta recortar. A la hora de recortar, vamos a poner la de contornear. A la hora de contornear pierdo los efectos, pero ya estaría recortado. Fijaos que si yo ahora al dar desagrupar, puedo seleccionar ya la línea recortada. ¿Qué es lo que pasa? Si vuelvo a seleccionar estas líneas y le doy el grosor correspondiente, que era 2,
2 de grosor. Fijaos que el recorte me queda recto y esto no es lo que estoy buscando, es decir, esto sigue siendo una línea. Al recortar me lo ha recortado recto y yo quiero que siga el contorno redondeado del recorte que yo he creado. Vale, para que nos quede redondeado tenemos que hacer lo siguiente. Doy control Z, volvemos aquí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que seleccionar las líneas, selecciono las líneas otra vez de esta esfera. Esta vez ya vamos a expandir, es decir, vamos a crear estos contornos en relleno. Fijaos lo que pasa. Ahora mismo tenemos la línea central, me indica que es un vector, y al darle objeto expandir, lo que hago es esa apariencia, voy a expandir. Si dejase trazo, es lo único que necesito ahora, expandir el trazo porque relleno no hay. Pero bueno, voy a dejar los dos, doy OK. Veis que ha desaparecido la línea central, ha dejado de ser un trazo y se ha convertido en un relleno. Vale, esto es lo que estaba buscando, porque ahora al seleccionar el recorte, este recorte de aquí, lo selecciono con mayúsculas, me voy a ir a busca trazos y le voy a dar a contornear. Al contornear, ¿qué me acaba de hacer? Pues vamos a verlo. Voy a recortar, perdón, voy a desagrupar, selecciono botón derecho, desagrupar, y al deseleccionar y seleccionar esto, el recorte que me ha hecho ahora, fijaos, le voy a dar ahora relleno para que se vea claro. Voy a dar relleno a este y a este, y fijaos lo que ha pasado. Darle relleno me ha recortado según la figura que había encima. Es más, aquí fijaos que me está guardando la, 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 el ángulo que tenía el recorte, cosa que antes no me pasaba. Bien, pues vamos a hacerlo correctamente. Vamos a quedarnos sin recortar y vamos a recortar solamente las partes que necesito. Es decir, las horas donde no hay número, las voy a deseleccionar porque estas irán con otro tipo de corte. Entonces, deselecciono a la 1, deselecciono las 2 y por lo tanto también se deselecciona las 7 y las 8, deselecciono las 4 y deselecciono las 5 y correspondientemente se habrán deseleccionado las opuestas. Bien, teniendo estas deseleccionadas y seleccionadas las otras, voy a seleccionar ahora el recorte este interior y el recorte exterior, los dos. Y voy a ir a busca trazos y le voy a dar a contornear. Vale, perfecto. Me ha contorneado todo. Lo que vamos a hacer lo siguiente es, para ir más cómodos, voy a crear una nueva capa a la cual voy a llamar en minutos. Y me lo voy a llevar todo a esta capa. Minutos. Para llevármelo de una capa a otra, recordemos que todo lo que tenemos seleccionado en una capa, clico en el cuadradito de color y lo arrastro a la capa de destino. Ahora mismo todo lo que había ahí está colocado en esta nueva capa de minutos. Bien, fijaos, todo lo que había ahí ahora está aquí en esta capa de minutos. Bien, vamos a eliminar todo lo que nos sobra. En este caso voy a quitar la visualización de las otras capas y voy a seleccionar las partes que nos sobran. Es decir, todo esto interior de aquí me sobra. Por lo tanto, he hecho ya desagrupar, desagrupar. Selecciono otra vez porque todo esto lo quiero desagrupar. Si tenéis problemas, id cambiando con la vista control y quizás va a ser más cómodo porque en la otra, la previsualización, es un poco extraña. Y ahora estoy en previsualizar. Bien, voy eliminando todas las partes que me sobran. Esto exterior también me sobra. Esto de aquí también me sobra. Si selecciono sin querer partes, vuelvo a seleccionar un poco con más cuidado. Esto de aquí abajo también me sobra. Y por último, esta parte de aquí que también voy a eliminar.
Bien, ahora solamente me queda eliminar las partes interiores, estas partes de aquí, que tengo que ir eliminando para quedarme solamente con los recortes que yo he querido. Una vez que haya eliminado esas partes, yo este trabajo lo voy a dejar para después, simplemente seleccionaríamos las piezas, seleccionamos las piezas para dar, en este caso como vosotros ya habréis borrado todo, pues seleccionamos todo y aquí voy a salir del modo previsualización y le daríamos un color de relleno, en este caso negro. Vale, le da un color de relleno negro. Vale, ahora no me acepta el color de relleno, pero lo que puedo hacer es lo siguiente. Selecciono las partes y lo que voy a hacer es rellenar con color. En este caso vamos a coger la herramienta de, a ver si la encontramos aquí, la de relleno interactivo, la de color interactivo. Ahora os voy a enseñar cuál es. La bote de pintura interactiva, esta de aquí. Entonces seleccionamos los trazados que definen la ilustración y haremos clic encima para darle color. Aquí encima veis que se me pone en rojo, pues me voy colocando encima de las piezas y voy dándole el color. Si es negro, negro, veis que me aparece el color negro delante. Si voy dándole con el cursor, voy cambiando las muestras que tengo de una a otra. En este caso, como es negro, ya me aparece ahí. Y así podemos ir dando color a las piezas. Fijaos que si yo hago un control A y selecciono todo, puedo ir dando color a las piezas. Vale, aquí me está diciendo que combine. Vale, al seleccionar todo, si veis que no os sale, podéis ir a Objeto, Pintura Interactiva y darle a Combinar. Entonces ya os permitirá darle color a las piezas. Vale, esta es otra manera de hacerlo, que es muy práctica, con pintura interactiva para localizar huecos. Vale, el resto de elementos recordamos que tendríamos que borrarlos. Si hemos hecho combinar pintura interactiva, tenemos que descombinar luego para borrarlos. Es decir, si los hubiésemos borrado al principio, como hemos hecho en estos aquí, pues ya está hecho el trabajo. Pero si hemos combinado objeto como he seleccionado en estos otros que no había borrado previamente, lo que tenemos que hacer es en objeto, pintura interactiva, combinar. Y ahora, después de darle color, lo que haríamos es soltar. De tal manera que me quedan los elementos otra vez sueltos. Perdonad. En vez de soltar tenemos que hacer expandir. Si lo tenemos así, lo que tenemos que hacer es en objeto pintura interactiva, expandir. Al expandir ya me quedan los objetos ya preparados, creados. Si le doy a desagrupar ya podría seleccionarlos individualmente. Dándole a desagrupar, pues ya podría trabajar con ellos individualmente, ¿vale? Si doy control Y, vemos que la tenemos. Entonces, hemos hecho aquí dos maneras. Una, aquí tengo más ejemplos. Fijaos si cojo estas partes de aquí, si selecciono estas partes que quedan de aquí, y a estas partes de aquí le doy pintura interactiva, las puedo ir rellenando de color. Entonces, si cojo aquí
la herramienta de bote de pintura interactiva, y ahora estoy repitiendo otra vez algunos de los pasos que he hecho, bote de pintura interactiva, y me coloco encima, puedo darle el color que yo desee, selecciono el negro y puedo darle el color negro. Si vemos que como aquí no me funciona, lo que tendría que hacer es en objeto, pintura interactiva, soltar. Aquí me ha desaparecido un trazo. ¿Por qué me ha desaparecido un trazo? Sí, me ha desaparecido aquí un trazo, no sé por qué. Vale, se ha borrado todo aquí. Vale. Aquí al borrar la pintura interactiva, al hacer expandir tenemos que tener cuidado porque anteriormente yo he hecho una prueba y al hacer expandir en pintura interactiva, aquí en pintura interactiva expandir, me ha borrado parte de los siguientes que tenía seleccionados al hacer expandir. Entonces tenemos que tener cuidado con esto y si tenemos pintura interactiva, terminar primero la pintura interactiva y luego hacer expandir. ¿Vale? Una vez que ya hemos acabado con la pintura interactiva colocada en los huecos, pues entonces ya sí que le damos a expandir. Objeto, pintura interactiva, expandir. Y ya los tendríamos realizados. Le damos a desagrupar, desagrupamos las veces que necesitemos hasta quedarnos con las piezas individuales. ¿Vale? Vale, aquí ya los tendríamos creados. ¿Sí? Vale, aquí ya tendríamos los minutos hechos y algunas horas, las que tienen los números, las 12, las 3, las 9. Vamos a conectar el recorte, el cuadrado que nos queda y en la esfera nos quedan las horas. Tenemos que hacer lo mismo, es decir, ahora tenemos que recortar la parte interior. Aquí fijaos que se nos ha perdido este otro recorte que podíamos haber utilizado con las horas. Es decir, podíamos haber recortado las horas con el recorte exterior. Es decir, teníamos que haber hecho otro cuadrado. Lo podemos repetir aquí. Si yo le digo a partir del centro, crear un cuadrado de 48. Daos cuenta que he localizado el centro, he apretado Alt, como hacemos con rotar, he apretado Alt, he seleccionado el cuadrado, he ido al centro, he localizado el centro, he apretado Alt y he clicado y me sale la opción de crear un cuadrado numéricamente. 48 por 48, ya tenemos creado el cuadrado, que lo podemos colocar tal y como lo teníamos. Voy a intentar colocar lo más preciso posible. Y bueno, aquí los ángulos no hace falta redondearlos, los podríamos redondear, pero no van a afectar a las horas. ¿Vale? Los podríamos colocar con el redondeo que hemos puesto antes, pero no van a afectar a las horas. Por lo tanto, voy a quitar el relleno, voy a dejar el trazo y esto lo voy a pasar a recortes. Vale. Ahora seleccionamos las horas, clicando en el circulito de la esfera donde tenemos las líneas de las horas y con mayúsculas también selecciono los dos triángulos de recorte. Una vez que tengo esto, me voy a buscar trazos y aquí puedo decirle una de las cosas, en vez de contornear, que lo podría hacer con contornear, le puedo decir formar intersección, no, formar intersección no, con excluir, aquí ya me dejaría eliminar
con excluir lo que haríamos es crear las formas exteriores. Por lo tanto, esto tampoco me serviría. Voy a dar control Z. Control Z. Vuelvo al inicio y vamos a probar para ver más herramientas de cómo se puede hacer, de buscatrazos, porque con recortar ya lo podemos hacer. Estoy mirando, con recortar, perdón, con contornear se puede hacer. Estoy mirando otras formas. Vamos a probar con recortar. Solamente voy a seleccionar el exterior. Vamos a recortar y ahora selecciono estas más el interior. Y aquí, si recorto, se me va a quedar solamente eso. Lo que vamos a hacer es aquí nos vamos a ir a aquí nos quedamos con esto, con la intersección no. Si le doy a restar menos fondo, solamente tenemos una pieza, pues la opción que nos va a quedar aquí mejor va a ser la de contornear, la que hemos utilizado. Entonces aquí hacemos lo mismo de antes, desagrupamos y vamos a seleccionar las piezas interiores y estas nos las cargamos y nos quedan las exteriores. Al seleccionar estas piezas exteriores, lo que nos encontramos es todas las piezas. Si ponemos control Y lo veremos más claramente, todo lo que hemos logrado. Voy a desconectar la capa de minutos para no verla y vamos a seleccionar la capa de recortes, todo lo que es la capa de recortes, y vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a coger objeto, pintura interactiva, crear. Vamos a coger el bote de pintura interactiva en las herramientas y vamos a colorear las zonas que queremos. Seleccionamos con el cursor, las flechas, seleccionamos el color de muestras que queremos poner. Ahora me voy a poner en previsualización, clico control Y y doy color a aquellas piezas que quiero. Vale. Aquí ya lo tendríamos. Una vez hecho, objeto, pintura interactiva, expandir. Vale, y ya nos quedarían los que tenemos coloreados. Le damos a desagrupar las veces que necesitemos y ya lo tendríamos. Una de las cosas que nos puede ocurrir es, si yo muevo esta pieza de aquí, me quedan líneas aquí. Estas líneas son las líneas anteriores, es decir, al crear una pintura interactiva me crea una nueva forma. Lo que puedo hacer aquí es, al seleccionar esta hora, le voy a decir seleccionar mismo apariencia, me seleccionará las horas y estas horas me las voy a llevar a una capa que la voy a llamar horas y voy a arrastrar estos elementos que acabo de seleccionar a las horas y voy a desconectar todo excepto la de recortes. En recortes me quedan las líneas. Estas líneas puedo hacer un control A, las selecciono, estas líneas vacías que son las que tenía al principio y las borro, de tal manera que conservo las formas creadas con pintura interactiva, que son las horas, las conservo aquí. Vale, pues ahora simplemente quedaría crear los números. Para crear los números vamos a crear una caja de texto. Voy a crear un número, en este caso el 12. Voy a darle el cuerpo que necesito. En este caso vamos a hacerlo lo más parecido posible. Vale. Lo voy a centrar porque es muy importante que esté centrado. Y ahora lo voy a hacer rápido, pero vosotros ajustadlo lo máximo posible.
¿Y qué es lo que hago con esta caja de texto? Pues esta caja de texto lo que voy a hacer es rotarla. Es decir, necesito girarla. ¿Qué es lo que pasa con una caja de texto? Con una caja de texto, cuando la roto, pasa lo siguiente, que el número no rota con él. Entonces, lo que puedo hacer aquí es el clicar en este puntito de aquí del texto, ¿lo veis? En este punto de aquí. Lo paso de caja de texto, ¿veis aquí que pone el símbolo de T? Lo paso de caja de texto a caja de composición. Entonces tiene que estar, fijaos que cuando lo roto ahora, el número rota con él, convertido en caja de punto, y ahora sí que puedo rotar el texto. Cojo la herramienta de transformación, me coloco en el punto, clico Alt y le doy a transformar. En este caso la transformación va a ser a 90 grados, copio y hago un duplicar. Y ahora simplemente en cada una de las cajas, lo que... vale, el número, vale, aquí pongo el 3, aquí pongo el 6 y aquí pongo el 9. Vale, ahora mismo ya estaría, pero los números veis que están girados. Bueno, no pasa nada, simplemente ahora los vuelvo a colocar porque los había girado. eh, Ahora mismo lo que voy a hacer es recolocarlos, girarlos desde las esquinas y colocarlos en su punto. ¿Vale? Sobre todo estos son los que voy a tener que moverlos apretando mayúsculas porque el resto está correcto. Simplemente recolocarlos. Y hasta aquí el desarrollo de esferas. He desarrollado esta que quizás sea un poquitín la más compleja, pero el resto de esferas es muy parecido.